Mi nombre es Juan, y a mis 80 años creía que mis luchas habían terminado. Gracias al corazón de oro de mi nieto, Cristiano, y al amor incansable de mi familia, estaba viviendo el sueño que nunca me atreví a soñar. Una hermosa casa de playa, un refugio de paz para descansar mis viejos huesos. Cada mañana me despierto, miro el mar y le doy gracias a Dios por la familia extraordinaria que me ha dado. Una hija como mi Dolores, una mujer que es la personificación de la fuerza y la decencia, y un nieto como Cristiano, que, a pesar de haber conquistado el mundo, nunca ha olvidado el valor de la humildad y la generosidad. Esta casa es un monumento a su éxito, pero para mí es un monumento a su carácter. Vine aquí en busca de paz, pero, como la vida me ha enseñado de la manera más dura, el mal a menudo se esconde en los lugares más hermosos. Y yo, sin saberlo, me había retirado junto a un nido de víboras. Hoy voy a contar la historia de cómo mi casa de playa de ensueño se convirtió en el escenario de una pesadilla, y de cómo descubrí una trama armada millonaria orquestada por mi propio vecino, un hombre que se presentaba como un amigo. Antes de llevarlos a los eventos que transformaron mi paraíso en una zona de peligro, quiero invitarlos a que se unan a mí en este impactante relato. Es una historia que demuestra que la lucha entre el bien y el mal no elige edad ni lugar. Durante semanas viví con un secreto peligroso, sin saber en quién confiar. Contar esta historia ahora es un acto de alivio y una advertencia. Si estas primeras palabras han despertado su curiosidad, si quieren saber qué se escondía detrás de la puerta de mi vecino, aparentemente perfecto, los invito a formar parte de esta confesión. Su presencia aquí, al otro lado de la pantalla, me da el coraje para exponer esta verdad. Por favor, suscríbanse al canal para que esta historia de crimen y de valentía en la tercera edad no se pierda. Denle un me gusta a este video si creen que nunca se es demasiado viejo para defender lo que es correcto. Y, como siempre, me llena el alma saber desde qué rincón del mundo me están acompañando. Déjenme un comentario y díganme su país y su ciudad. Imaginar que mi voz, la de un simple abuelo de Madeira, puede llevar esta increíble historia a todos los rincones del planeta, me da una inmensa alegría. Gracias por estar aquí. La casa era perfecta. Una pequeña villa con un jardín que descendía hasta una playa casi privada. Era el tipo de lugar que yo solo había visto en postales. Cuando Cristiano me entregó las llaves, me abrazó y dijo: «Esto es por todos los años de trabajo duro, abuelo. Descansa, te lo mereces. El carácter generoso de mi nieto es su mayor tesoro. Y mi nieta, Dolores, que organizó todo, es la mujer más competente y de buen corazón que conozco. Ellos son mi mayor bendición. Mis primeros meses en la casa fueron de pura felicidad. Establecí una rutina tranquila. Cuidaba de mi jardín, caminaba por la playa, leía el periódico. Y conocí a mi vecino, el señor Artur. Vivía en la única otra casa en esa pequeña cala, una mansión moderna y lujosa. Artur era un hombre encantador, de unos 50 años, siempre sonriente y acogedor. Se presentó como un empresario retirado que, como yo, había elegido ese lugar para huir del ajetreo del mundo. Nos hicimos amigos rápidamente.
Me invitaba a tomar un café. Jugábamos a las cartas. Hablábamos de la vida. Parecía el vecino perfecto. Pero había cosas extrañas. La propiedad de él era una fortaleza. Muros altos, cámaras de seguridad por todas partes, y dos jardineros que no se parecían en nada a jardineros. Eran hombres grandes, de rostros duros y con bultos bajo las camisas que yo, con mi experiencia de vida, sabía que no eran herramientas de jardinería. Arthur decía que era por seguridad, que en el mundo de hoy un hombre rico necesitaba protección. Yo, queriendo creer en la bondad de mi nuevo amigo, acepté la explicación. Las primeras sospechas reales comenzaron con las visitas nocturnas. Al menos una vez por semana, en mitad de la madrugada, oía el sonido ahogado de un motor de barco acercándose a nuestra playa. Desde mi ventana, veía una pequeña lancha sin luces atracar en la playa de Arthur. Y los jardineros, actuando con una eficiencia militar, descargaban cajas pesadas y las llevaban adentro de la casa. Toda la operación duraba menos de 10 minutos y luego el silencio volvía, como si nada hubiera pasado. Intenté convencerme de que no era asunto mío. Yo estaba allí para tener paz, pero mi instinto, afilado por una vida de luchas, me decía que aquello no era normal. La curiosidad comenzó a carcomerme. Un día, mientras Arthur estaba fuera, fingí que mi pelota de jardín había caído en su propiedad. Le pedí permiso a uno de los jardineros para entrar a buscarla. Él aceptó, pero me siguió a cada paso. Sus ojos fríos nunca se apartaron de mí. Y fue entonces cuando lo vi. Cerca del garaje, por un descuido, una de las cajas que descargaban por la noche estaba entreabierta. Y lo que vi dentro hizo que se me helara la sangre. No eran vinos caros ni puros. Eran piezas de metal, cañones de fusiles, mecanismos de armas. Mi encantador vecino, mi amigo retirado, no era un empresario. Era un traficante de armas. En ese momento, mi paraíso se transformó en una trampa mortal. Estaba viviendo al lado de un criminal peligroso, y ahora yo conocía su secreto. Salí del jardín de Arthur con el corazón martilleándome en el pecho como si quisiera escapar. Le di las gracias al jardinero, mi voz sonando extrañamente calmada, y volví a la seguridad de mi casa. Cerré la puerta y me apoyé en ella, mi cuerpo temblando de una forma que no había temblado en años. El paraíso se había derrumbado. La paz que había venido a buscar se había hecho añicos, reemplazada por el conocimiento de un peligro mortal que vivía a solo unos metros de mi puerta. Mi primera reacción fue el miedo puro y paralizante. Soy un hombre de 80 años. Mis días de lucha, de romperme la espalda para sobrevivir, habían terminado. Esta casa era mi santuario, un regalo de mi nieto cristiano, para que yo pudiera vivir mis últimos años en paz. Y ahora esa paz estaba amenazada por un hombre que traficaba con la muerte. Mi instinto me gritaba que huyera, que hiciera las maletas, que llamara a mi hija Dolores y le dijera que teníamos que vender la casa, que nos habíamos equivocado de lugar. Era la opción segura, la opción lógica. Fingir que no había visto nada, desaparecer y dejar que el monstruo siguiera con su negocio en la oscuridad. Pero entonces, mientras el pánico intentaba ahogarme, la imagen de mi familia
vino a mi mente, y con esa imagen llegó la vergüenza. Pensé en mi hija, Dolores. La he visto enfrentarse a la vida con una valentía que me deja sin aliento. La vi criar a 4 hijos en la pobreza, trabajando sin descanso, nunca quejándose, siempre con la cabeza alta. Es una mujer que nunca ha huido de una pelea justa, una mujer cuyo sentido del honor y de la justicia es la ley por la que vive. ¿Cómo podría yo, su padre, el hombre que se supone que le enseñó a ser fuerte, huir como un cobarde? El simple pensamiento era una traición a todo lo que ella es. Y pensé en mi nieto, Cristiano. He pasado años enseñándole a no tener miedo, a enfrentarse a los gigantes, a entender que el carácter de un hombre se mide en los momentos de adversidad. Le he dicho 1000 veces que el talento no sirve de nada sin coraje. ¿Y qué clase de ejemplo sería yo si, ante el primer peligro real, abandonara el campo? Él, mi nieto, ha construido un imperio basado en la negativa a rendirse. Ha enfrentado a los defensores más duros, a los públicos más hostiles, a la presión de todo un planeta, y nunca ha dado un paso atrás. Su fuerza mental es legendaria, y es una fuerza que se ha forjado en el ejemplo de nuestra familia, en nuestra historia de lucha. No, no podía huir. Huir habría sido deshonrar el legado de mi hija y de mi nieto. Me di cuenta de que la vida me estaba poniendo una última prueba. Me estaba preguntando si las lecciones que había predicado durante tantos años eran solo palabras vacías, o si de verdad vivían en mi corazón. Y esa noche tomé mi decisión. No huiría, no me quedaría en silencio. Me enfrentaría a esto, no con la fuerza de mis puños, que ya son los de un anciano, sino con la única arma que me quedaba, la astucia y la paciencia. Sabía que no podía ir a la policía local. En un negocio tan grande como el tráfico de armas, era casi seguro que Arthur tendría a alguien en su bolsillo. Una denuncia directa podría ser mi sentencia de muerte. Necesitaba pruebas, pruebas irrefutables que pudiera enviar a una autoridad superior, a alguien incorruptible. Y así, a mis 80 años, me convertí en un espía. Mi jardín, mi pequeño paraíso, se transformó en mi puesto de observación. Compré una pequeña cámara con un buen teleobjetivo, un gasto considerable para mi pensión, pero una inversión necesaria en esta nueva guerra. Y empecé a documentar. Cada noche, cuando oía el motor del barco, me escondía entre los arbustos de mi jardín que daban a la playa. Con las manos temblorosas por la edad y por el miedo, fotografiaba la escena. Las caras de los hombres, las matrículas de los jeeps que a veces venían a recoger las cajas, la propia lancha. La calidad no era profesional, pero era algo. Durante el día, mi rutina también cambió. Mis paseos por la playa ya no eran por placer, eran misiones de reconocimiento. Buscaba huellas, objetos que pudieran haber caído durante las operaciones nocturnas. Encontré una vez una colilla de un cigarrillo extranjero que no se vendía en nuestra zona. Otra vez, un pequeño casquillo de bala de un calibre que parecía militar. Cada pequeño hallazgo lo guardaba, lo fotografiaba y lo documentaba en un pequeño diario que escondía en el fondo de un saco de tierra para plantas. Vivir con ese secreto fue una tortura.
El hombre encantador que a veces me traía un cesto de naranjas de su jardín era un traficante de armas. Tenía que sonreírle, jugar a las cartas con él, escuchar sus historias. Todo mientras mi corazón latía con la tensión de saber que estaba sentado frente a un monstruo. Cada conversación era una partida de ajedrez. Yo intentaba sonsacarle información, sin parecer curioso, y él, a veces, sentía que me lanzaba pequeñas pruebas, evaluando si yo sabía algo. Era un juego peligroso, agotador, pero la imagen de mi nieto enfrentándose a defensas de 2 metros me daba fuerzas. Si él podía enfrentarse a gigantes en el campo, yo podía enfrentarme a este en el jardín. Mi familia, especialmente Dolores y Cristiano, son el faro que guía mi vida. Su integridad, su coraje, su decencia son el estándar por el que mido mis propias acciones. Y sabía que ellos, en mi lugar, no habrían elegido el camino del miedo. Habrían elegido el camino de la justicia. Y yo, aunque viejo y cansado, no podía hacer menos. Tenía que ser digno de ser llamado el padre de Dolores y el abuelo de Cristiano Ronaldo. Mi investigación silenciosa duró varias semanas. Había acumulado un pequeño pero valioso archivo de fotografías borrosas y anotaciones en mi diario, las fechas, las horas, las pruebas de una actividad clandestina. Pero sabía que no era suficiente. Para un hombre como Arthur, con el dinero y el poder que aparentaba tener, estas pruebas circunstanciales podían ser fácilmente desestimadas. Necesitaba algo más. Necesitaba una imagen clara, una prueba irrefutable del contenido de esas cajas. Necesitaba acercarme. Observando sus rutinas, me di cuenta de que la noche después de una entrega, la vigilancia se relajaba. Los jardineros, después de una noche de trabajo duro, a menudo se quedaban en una de las dependencias de la casa, bebiendo y jugando a las cartas. Y esa era mi ventana. Una noche, después de ver cómo la lancha llegaba y se iba, y de oír las risas y la música provenientes de la caseta de los guardias, tomé la decisión más peligrosa de mi vida. Iba a entrar en la propiedad. Mi corazón de 80 años latía con la fuerza de un tambor de guerra. Cada sombra parecía un enemigo, cada susurro del viento una voz de alarma. Me deslicé a lo largo del muro que separaba nuestras propiedades, hasta llegar a la parte trasera de su garaje, el lugar donde había visto la caja entreabierta días atrás. Y la suerte, o quizás la mano de Dios, estuvo de mi lado. Una de las ventanas del garaje estaba mal cerrada, con una pequeña rendija abierta. Con manos temblorosas logré deslizarla sin hacer ruido. El interior estaba oscuro, pero la luz de la luna que se filtraba me permitía ver las siluetas de una docena de cajas idénticas a las que había visto en la playa. Saqué mi pequeña cámara. Sabía que no podía usar el flash. Tenía que confiar en la escasa luz y en el pulso de un anciano aterrorizado. Me acerqué a la caja más cercana. La tapa estaba mal cerrada. Con un cuidado infinito la levanté, y lo que vi me confirmó la verdadera dimensión del horror. Estaba llena de fusiles de asalto, desmontados, relucientes en su aceite protector. En otra caja vi granadas. No era un simple contrabandista. Mi vecino era un mercader de la muerte a gran escala, un hombre que alimentaba guerras y conflictos. En ese momento sentí que mi deber era más grande que mi miedo. Tenía que conseguir esa foto. Apunté la cámara, intentando estabilizar mis manos, conteniendo la respiración. Y entonces
Mi pie tropezó con una lata vacía en el suelo. El ruido, en el silencio de la noche, sonó como una explosión. Me quedé helado. Oí un grito desde la caseta de los guardias, seguido por el sonido de sillas cayendo y de botas corriendo. Estaba perdido. Antes de que pudiera siquiera intentar huir, la puerta del garaje se abrió de golpe y la luz de varias linternas me cegó. 2 de los jardineros me agarraron con una fuerza brutal. Me arrastraron, sin contemplaciones, a través del jardín y me arrojaron al suelo del lujoso salón de la mansión. Sentado en un sillón de cuero con una copa de coñac en la mano, estaba Arthur. Su sonrisa amable había desaparecido. Su rostro era el de un depredador que acaba de atrapar a su presa. «Juan, Juan, Juan», dijo, su voz destilando una decepción helada. «Me has decepcionado. Creí que éramos amigos, y tú, mientras tanto, jugando a los espías en mi jardín». Se levantó y se acercó a mí. Me quitó la cámara de las manos y la arrojó a la chimenea encendida. «La curiosidad mató al gato, viejo», dijo, agachándose hasta que su rostro quedó a centímetros del mío. «Y casi te mata a ti». En ese momento ya no había teatro. Estaba cara a cara con el monstruo, y el monstruo no tenía ninguna intención de dejarme ir. Me levantaron y me sentaron en una silla. Y durante la siguiente hora, Arthur, con una calma aterradora, me contó la verdad de su negocio. Me habló de sus contactos, de los conflictos que alimentaba con sus armas, de su poder, de su desprecio por la ley y por la vida humana. Era una confesión jactanciosa, la de un hombre tan seguro de su impunidad que disfrutaba revelando su maldad. «Y ahora, Juan», concluyó, «tienes un problema. Has visto mi cara, conoces mi secreto, y yo no puedo permitir eso». Se sirvió otra copa de coñac y me miró. «Así que te daré una elección por los viejos tiempos». «Una elección que no le doy a todo el mundo». Me explicó mis opciones. La primera era simple: la muerte. Mis hombres te llevarán a dar un paseo en barco, un viaje solo de ida. Tu nieto es rico, podrá pagar un buen funeral, dijo con una sonrisa cruel. La segunda opción, continuó, es más interesante. Puedes quedarte. Puedes seguir viviendo en tu pequeña casa, disfrutando de tu jubilación, a cambio de tu silencio absoluto y eterno. Pero no serás solo un vecino silencioso. Serás mi vigilante. Si ves algo sospechoso, un coche de policía, un extraño, me avisarás. Te convertirás, en esencia, en uno de mis empleados. Un cómplice silencioso. Mientras escuchaba su ultimátum, sentí un terror que me paralizó. Pero entonces pensé en mi familia. Pensé en la clase de hombres que he criado y en el nieto que he inspirado. Pensé en mi hija Dolores, en su coraje, en su integridad. ¿Qué haría ella en mi lugar? Nunca se arrodillaría. Pensé en Cristiano. ¿Se rendiría él ante un oponente, por muy poderoso que fuera? Jamás. Y esa fuerza, la de ellos, se transmitió a mí. Levanté la vista y lo miré a los ojos. Mi voz, cuando hablé, ya no temblaba. «Hay una tercera opción, Arthur», le dije. «Y es que usted y sus hombres se entreguen, que acaben con este negocio de muerte». Él se rió a carcajadas. Una risa genuina, divertida. «¡Viejo valiente!», exclamó. «Me gustas, pero has elegido la opción 1». Llamó a sus hombres. «Y llévenlo al barco». A la fuerza, supe que mi final había llegado. Pero, extrañamente, sentí una calma inmensa. Había vivido una vida de lucha,
Había criado a una familia de la que estaba inmensamente orgulloso. Y si tenía que morir, moriría de pie, fiel a los principios que mi nieto y mi hija representaban. No les daría el gusto de verme suplicar. Mientras los dos matones me arrastraban hacia la puerta, hacia mi más que probable final en el fondo del mar, una extraña calma se apoderó de mí. El miedo había desaparecido, reemplazado por una claridad absoluta. Había pasado mi vida entera luchando, superando obstáculos, y no iba a terminar como una víctima silenciosa en la historia de un hombre despreciable. Había criado a mi hija y había guiado a mi nieto para que fueran luchadores que nunca se rinden. Y en ese momento supe que les debía honrar esa lección con mi propio ejemplo. Justo cuando llegábamos a la puerta, dejé de forcejear. Me planté, obligando a los dos gigantes a detenerse. Y con una voz tranquila, pero que resonó en el salón con una autoridad que los sorprendió, hablé, no a ellos, sino a su jefe. «Arthur», dije, «les recomiendo que les diga a sus perros que me suelten». Arthur, que ya se estaba sirviendo otra copa para celebrar su victoria, se giró, arqueando una ceja con diversión. «¿Y por qué debería hacer eso, Juan? ¿Vas a pegarme con tu bastón?» «No», respondí, mi voz firme, «porque matarme en este momento sería el mayor error de su vida. Sería el principio de su fin». Se rió, una risa corta y arrogante. «Ah, ¿sí? ¿Y por qué es eso? ¿Crees que la policía local, que come de mi mano, va a vengar a un viejo curioso?» «No estoy hablando de la policía local», dije, y disfruté del primer destello de duda en sus ojos. «Estoy hablando de un nivel de problemas que usted, en su pequeño reino de provincias, ni siquiera puede empezar a imaginar. ¿Cree de verdad que he sido tan estúpido como para investigarlo solo con una camarita y un diario? ¿Cree que el abuelo de Cristiano Ronaldo es un simple viejo indefenso?» Dejé que las palabras flotaran en el aire. El nombre de mi nieto, pronunciado en esa habitación llena de muerte, pareció cambiar la temperatura, la propia atmósfera. Arthur dejó su copa. Su sonrisa había desaparecido. «Explícate», dijo, su voz ahora un siseo. Y entonces le expliqué mi plan. El plan que había estado elaborando en mi mente desde la primera noche que vi la lancha sin luces. Desde hace varias semanas, Arthur, cada prueba que he recogido, cada foto, cada fecha, cada matrícula, cada pequeña grabación de vídeo que he hecho con cámaras mucho más sofisticadas de lo que usted cree, ha sido enviada, al final de cada semana, a un lugar seguro, un bufete de abogados en Lisboa, uno de los más poderosos de Europa. Vi cómo sus ojos se entrecerraban. «Pero eso no es lo interesante», continué. «Lo interesante es el sistema que hemos creado, mi nieto y yo. Se llama Interruptor del Hombre Muerto. Yo tengo una llamada que hacer cada domingo por la mañana. Una simple llamada para decir que estoy bien. Si esa llamada no se produce, por cualquier razón, porque me he caído por un acantilado, porque he sufrido un infarto, o porque me he ido a dar un paseo en barco, se activa un protocolo irrevocable». Me detuve,
asegurándome de que tenía toda su atención. En el instante en que yo falte a mi llamada, mis abogados tienen la orden de distribuir el dossier completo de sus actividades, con todas las pruebas que he acumulado, a 3 destinatarios simultáneamente. Al más alto nivel de la Policía Judicial en Madrid y en Lisboa, a la sede de la Interpol en Lyon, y a un consorcio de los periodistas de investigación más agresivos del mundo, de esos que sueñan con una historia como esta. La cara de Arthur había perdido todo su color. Y aquí es donde su problema se vuelve realmente grave, añadí, saboreando cada palabra. Porque la historia no será un traficante de armas local es descubierto. La historia será el abuelo de Cristiano Ronaldo, asesinado por su vecino traficante de armas tras descubrir su trama millonaria. ¿Se lo imagina, Arthur? La atención mediática mundial. Mi nieto, un hombre con recursos casi ilimitados y una devoción por su familia que usted no puede ni comprender, no descansará hasta que cada piedra de su vida sea levantada, hasta que cada socio suyo, cada cuenta bancaria, cada rincón de su miserable existencia sea expuesto a la luz. No será una investigación policial, será una cruzada, y no habrá lugar en el mundo donde pueda esconderse. El silencio en la habitación era total. Los jardineros me miraban a mí y luego a su jefe, esperando una orden que no llegaba. Arthur estaba paralizado, su mente calculadora trabajando a toda velocidad, sopesando sus opciones y dándose cuenta de que ya no tenía ninguna buena. Yo no solo había usado el nombre de mi nieto como un escudo, lo había convertido en una bomba de relojería atada a mi propio corazón. Mi muerte sería la detonación. En ese momento sentí un orgullo inmenso, no por mi astucia, sino por mi familia, que me había enseñado con su vida lo que es el coraje sin aspavientos, y por mi nieto Cristiano, que había construido un imperio de tal magnitud que su simple nombre se había convertido en un arma capaz de aterrorizar a un monstruo como Arthur. Su éxito, su carácter, eran mi verdadera fuerza. Finalmente, Arthur habló. Su voz era apenas un susurro ronco. «Suéltenlo», les dijo a sus hombres. Me soltaron. Me levanté, arreglándome la ropa con una calma que no sentía. «Eres un viejo muy listo, Juan», dijo Arthur, su voz llena de un odio impotente. «Demasiado listo para tu propio bien». «No», le respondí, caminando lentamente hacia la puerta. «Simplemente soy el abuelo de mi nieto, y en mi familia no nos rendimos». Abrí la puerta y antes de salir me giré para darle el golpe de gracia. «Ah, y Arthur, la próxima entrega de pruebas a mis abogados es este domingo. Si yo fuera usted, empezaría a buscar un nuevo lugar para vivir. Uno muy, muy lejano». Salí de aquella mansión y caminé bajo las estrellas hacia mi casa, sintiendo por primera vez en semanas el aire limpio de la paz. Había entrado en la guarida del lobo como una oveja asustada, y había salido de ella como el pastor. Los días que siguieron a mi confrontación con Arthur fueron los más extraños de mi vida. Viví en un estado de calma tensa, una especie de limbo entre la guerra y la paz. Sabía que había ganado la batalla psicológica, que había arrinconado a la bestia, pero una bestia arrinconada sigue siendo peligrosa. Mantuve mi rutina, cuidé de mi jardín, pero mis ojos estaban siempre puestos en la mansión de al lado,
esperando cualquier señal. Y la señal llegó, no con una explosión, sino con un susurro. Un par de días después, vi un camión de mudanzas discreto, sin logos, llegar a la casa de Arthur. Durante toda la noche, sus hombres, ya sin su arrogancia, cargaron cajas y muebles en un silencio apresurado. Y a la mañana siguiente, justo antes del amanecer, vi a Arthur salir por última vez. Subió a un coche oscuro y se fue sin mirar atrás. Se desvaneció de mi paraíso tan silenciosamente como la niebla de la mañana. Había ganado. Mi farol, construido sobre la base sólida de la fama y el carácter de mi nieto, no solo lo había detenido, lo había ahuyentado. El domingo por la mañana hice mi llamada semanal a Lisboa. «Estoy bien», le dije al abogado. «Todo está en calma». Pero ha llegado el momento de activar el protocolo, de forma anónima. Usando los canales seguros que el equipo de mi nieto había preparado para mí, envié mi dossier. La verdad, empaquetada y documentada, comenzó su viaje silencioso hacia los centros de poder, hacia las manos de la justicia. Y yo volví a mi jardín. Esperé. Semanas después, las noticias estallaron en todo el mundo. Gigantesca red de tráfico de armas desmantelada en Europa. Las detenciones se produjeron en varios países. Y en las noticias se mencionaba que toda la operación había comenzado gracias a una información anónima y detallada, proveniente del sur de España. Sonreí. La justicia, a veces, es lenta y silenciosa, pero cuando llega puede ser un tsunami. Hoy he decidido contar esta historia, revelar este último secreto, no para reclamar ningún mérito heroico. El verdadero héroe de esta historia es el hombre que, con su éxito, me dio las armas para luchar en mi última batalla. Mi nieto, Cristiano. Su grandeza no reside solo en los goles que marca, sino en el poder que ha construido. Un poder que, como hemos demostrado, puede servir para enfrentarse al mal. Estoy inmensamente orgulloso de él. El mundo ve al atleta, pero yo veo al hombre, al hijo y al nieto, cuyo sentido de la lealtad y de la protección familiar es el verdadero motor de su vida. Él me regaló esta casa para que yo encontrara la paz, y su propio éxito se convirtió en el escudo que me permitió defender esa paz. Y estoy, por supuesto, eternamente orgulloso de mi hija, Dolores. Ella es la matriarca de esta familia de luchadores. Su coraje, su integridad, su fe inquebrantable en que el bien siempre prevalece, son las lecciones que han formado el carácter de sus hijos. Cristiano es un campeón porque Dolores le enseñó que la mayor victoria es ser un hombre de honor. Mi confesión termina aquí. La casa de al lado está vacía ahora. Mi jardín vuelve a ser un lugar de paz. Pero es una paz diferente, una paz ganada, no regalada. El golpe millonario del que fui testigo fue desmantelado. Y el abuelo de Cristiano Ronaldo, este viejo de 80 años, ha aprendido una última lección: que nunca se es demasiado viejo para librar una batalla por lo que es correcto, sobre todo cuando tienes a la mejor familia del mundo luchando a tu lado.